Hola, muy buen día. En el video del día de hoy vamos a resolver el examen integral del módulo 19 de dinámica, que fue el que te entregué en la última sesión. Así es que es muy importante que tengas tu examen, tengas calculadora a la mano, tengas lápiz, borrador, y pues vamos a iniciar con este examen de que está bastante extenso. Son 36 preguntas que debemos de resolver y pues vamos a ir poco a poco con cada una de ellas. Bien, entonces iniciamos con la pregunta número 1 que dice: el enunciado: un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad y dirección constante. Un cuerpo se acelera solamente si una fuerza no balanceada se aplica sobre él. Corresponde a energía potencial, segunda ley de Newton o primera ley de Newton. Este tema lo vimos tal cual, tienes una definición tal cual en las hojas que te entregué y corresponde a la primera ley de Newton. Bien, el número 2 dice: un martillo de 0.4 kilos se mueve a 25 metros sobre segundo inmediatamente antes de golpear la cabeza de un clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética inicial. Muy bien. Si tú recuerdas, la fórmula para calcular la energía cinética es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces hay que ver la información que tenemos para esta temática. Tenemos que nos da la masa, que equivale a 0.4 kilogramos. Y si recuerdas, la necesitamos en kilogramos, así que está excelente. Y nos está dando la velocidad. La velocidad es de 25 metros sobre segundo, tal cual como la necesitamos. Y eso de que el muro se encuentra a 2 metros de altura es solamente información que no nos interesa en realidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sustituir esos valores en la fórmula. Lo voy a poner aquí, es igual a la masa, que vale 0.4 kilogramos, que multiplica a la velocidad al cuadrado, que sería 25 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2. Bien, entonces recuerda que primero tenemos que elevar al cuadrado y luego multiplicamos. Esto lo puedes hacer de una vez en tu calculadora, pero yo lo voy a ir haciendo paso por paso. Entonces 0.4 por 25 al cuadrado, recuerda que es multiplicar al 25 por sí mismo dos veces, es decir, 25 por 25, lo cual nos da 625 entre 2. Entonces ahora nos vamos a la calculadora y 0.4 por 625 nos da 250. Entre 2, pues ya nos queda un poquito más sencillo y nos da 125. ¿En qué unidad se mide la energía cinética o cualquier tipo de energía? En joules. Y listo. La respuesta correcta es el inciso A. Bien, solamente fue utilizar la fórmula y meter los datos que nos está o que necesitamos más bien. Pasamos a la tercera pregunta, que dice: la densidad de la plata es de 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es su densidad en kilogramos por metro cúbico? Y ahí nos especifica que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Bien, entonces vamos a borrar este procedimiento y vamos a escribir lo que nos está solicitando. Nos dice que tenemos 10.5 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Y a qué lo queremos transformar? A kilogramos por metros cúbicos. Kilogramos por metros cúbicos. Eso quiere decir que vamos a hacer una doble conversión, ¿verdad? Porque los gramos los vamos a transformar a kilogramos y los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces voy a poner aquí abajito, para hacer procedimiento, gramos sobre centímetros cúbicos. Voy a poner doble paréntesis porque voy a hacer doble conversión. Tengo gramos arriba, los voy a poner en el lado contrario, que va a ser abajo. ¿Y a qué unidad quiero convertir los gramos? Pues a kilogramos. Ahora tengo centímetros cúbicos abajo, los voy a poner arriba. ¿A qué unidad lo quiero convertir? A metros cúbicos. ¿Qué es lo que conozco? Que un kilo, ¿cuántos gramos son? 1000. Esto ya lo debes de conocer. Y un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Ya sé que puede sonar un poquito complicado, pero ahí tienes tú tu conversión, que un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces aquí vamos a poner 1.000.000. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Gramos con gramos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a multiplicar 10.5 por 1 por 1.000.000. Entonces en tu calculadora, 10.5 por 1 por 1.000.000.
¿ok? Nos da 10.500.000. ¿Qué? Pues kilogramos, que fue la unidad que nos quedó arriba. Entre, ¿qué va a pasar abajo? Pues va a ser 1000 por 1, lo cual nos da 1000 metros cúbicos. Y para esto, lo puedes realizar en tu calculadora esta división, pero como tenemos unidades de 0, entonces podemos quitar 3 de abajo, 3 de arriba, y pues ya como sería 10.500 entre 1, pues nos va a dar lo mismo. Pero esto lo puedes hacer en tu calculadora si esto se te hace complicado. 10.500, ¿qué? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Porque son las unidades que nos quedaron. Y aquí no hay opción de respuesta, pero ese es el procedimiento para realizarlo, una doble conversión. Bien, dice la pregunta 4. Cuando se dice que un vector apunta hacia el sur, ¿a qué característica vectorial se refiere? ¿Al sentido, la dirección o al origen? La respuesta correcta ahí es el sentido. Recordemos que el sentido es hacia dónde se dirige, hacia el norte, sur, este, oeste, hacia Ensenada, hacia mi casa, hacia abajo, hacia el suelo, hacia arriba, etcétera, ¿no? Ese ya es un poquito más amplio. Bien, pasamos a la pregunta 5 y nos dice, si un vector tiene las propiedades de 20 newtons 0 grados y otro vector de 10 newtons 180 grados, ¿cuál es el vector resultante? Muy bien. Esto lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer con un dibujo, algo muy importante que te comenté en este tema. Recordemos que, pues si tenemos un círculo, aquí iniciamos en 0 grados. Y aquí en el ángulo recto son 90 grados, hacia aquí a la izquierda, perdón, son 180 grados, hacia abajo son 270 grados, y dando la vuelta completamente, o sea, terminando aquí son 360 grados. Bien, entonces esto es importante conocer hacia dónde van los, o hacia dónde se dirigen los grados, para ver hacia dónde vamos a apuntar la flecha de los vectores. Entonces nos dice que son 20 newtons 0 grados. 0 grados está para acá hacia la derecha, entonces voy a poner este de 20 newtons 0 grados. ¿Sí? Y después nos dice 10 newtons 180 grados. O sea, quiere decir que va hacia la izquierda. De aquí mismo, 10 newtons 180 grados. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante recordar lo siguiente. Que si va hacia la derecha, la fuerza es positiva. Y si va hacia la izquierda, la fuerza es negativa, ¿no? Entonces, en realidad el 20 es positivo y el 10 es negativo. Entonces sería 20 menos 10. ¿Cuánto nos da? 10 newtons, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde se dirige el vector resultante? Es decir, ¿cuál es el que tenía más fuerza? Pues este. Entonces se dirige hacia los 0 grados, que siendo la respuesta el inciso B. ¿Sí? Perfecto. Ahora, pasamos a la pregunta 6 que dice, ¿qué fuerza en newtons se debe aplicar a una cuerda para acelerar un automóvil de 1200 gramos, que lleva una aceleración de 0.60 metros sobre segundo al cuadrado? Desprecia la fricción. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué son los datos que nos está dando el problema antes de ver qué es lo que vamos a utilizar. Nos está preguntando por la fuerza, porque nos dice, ¿qué fuerza en newtons? Bien. Y nos está diciendo acelerar un automóvil de 1200 gramos. Es decir, que la masa es de 1200 gramos. Bien. Ahora, la aceleración es de 0.60 metros sobre segundo al cuadrado. De 0.60 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Ahora, ¿a qué fórmula, qué tema te suena fuerza, masa, aceleración? Eso te debe de recordar a la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero aquí hay una situación. La aceleración debe ser en metros sobre segundo al cuadrado, pero la masa debe ser en kilogramos. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual los gramos o la masa en realidad la debemos de convertir a kilogramos. Entonces aquí abajito voy a hacer una pequeña conversión. 1200 gramos, no más una porque va a ser solamente una conversión de unidad. Tengo gramos arriba, los voy a poner, al contrario que es abajo. ¿A qué lo quiero convertir? A kilogramos. ¿Qué es lo que conozco? Que un kilo son 1000 gramos. Entonces
estos se van a ir y va a ser 1200 por 1, 1200. Entre 1000, 1.2 kilos, que esto es lo que me interesa. ¿Sí? Y ahora sí, no necesito despejar la fórmula porque me piden la fuerza, entonces solamente meto los datos tal cual. Perfecto. Entonces, fuerza es igual a la masa, que es 0.6 metros sobre segundo al cuadrado, por las, puse primero la aceleración, pero bueno, no hay ningún problema. Por la masa. La masa es de 1.2 kilos. 1.2 kilogramos. Aquí no se preocupen, como todo se está multiplicando, no hay problema en cómo el orden que lo pongamos. Igual sería 1.2 kilos por 0.6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces multiplicamos 0.6 por 1.2, lo que nos da 0.72. ¿Y la fuerza en qué se mide? En newtons. Entonces serían 0.72 newtons. Lo cual, la respuesta correcta es el inciso B, que dice 0.720. Pues exactamente lo mismo. Bien, nos pasamos a la pregunta 7, que nos dice lo siguiente. En la aceleración y una línea, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Ok. ¿Recuerdas la fórmula de la aceleración? Esta es la fórmula de la aceleración. ¿Sí? Es Ay, me perdí. ¿Cuál es el problema? El número 7. Bien, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y la pregunta es, en la aceleración, y tenemos que saber si es positiva o negativa o media, la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Ok, entonces nos está diciendo que la velocidad final es menor a la velocidad inicial, ¿verdad? Repitiendo lo que nos dice la oración. Yo esto lo trato de resolver mejor con un ejemplo, cumpliendo esa condición, que la velocidad final sea menor a la velocidad inicial. Entonces a la velocidad final yo le voy a poner 5 y a la velocidad inicial le voy a poner 10. ¿Esto cumple lo que dice el problema? Sí, que la velocidad final sea menor a la velocidad inicial, ¿sí? Porque 5 es menor a 10 siguiendo esta nomenclatura, ¿sí o no? Ok, y si hago 5 menos 10, ¿cuánto me da? Menos 5. En sí no me importa el número, me importa el signo. ¿Cómo me dio? Negativo. Entonces, en la aceleración negativa, la velocidad final es menor a la velocidad inicial, ¿sí? Siendo la respuesta el inciso C. Muy bien. Esto sí hay que visualizarlo con ejemplos. En realidad la parte de abajo del tiempo no nos interesa. Queremos saber el signo que nos da, ¿no? Bien. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 8, que nos dice: un móvil se mueve con una rapidez constante de 30 km por hora. ¿Cuál es la distancia que recorre en 12 segundos? Pues bien, vamos a ver qué información nos está dando el problema. Nos está dando la rapidez, que no es lo mismo que la velocidad, pero vamos a utilizar la misma fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, entonces vamos a poner que la velocidad es de 30 km por hora. Kilómetros por hora. Y me dice, ¿cuál es la distancia que recorre en 12 segundos? El tiempo es de 12 segundos y la distancia es lo que queremos calcular. Por eso te comento que vamos a utilizar la de velocidad. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tenemos que despejar? Sí, porque quiero la distancia. Entonces, el tiempo está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? ¿Qué es lo contrario de dividir? Multiplicar. Entonces la distancia va a ser igual a v por t, velocidad por tiempo. Ahora, ustedes pueden decir, pues solamente voy a multiplicar 30 por 12. No. Primero, porque las unidades son diferentes. El tiempo aquí lo tengo en horas y aquí lo tengo en segundos. Pero hay que observar, como les digo, siempre las opciones de respuesta. ¿En qué me están solicitando la respuesta? En este caso, si te das cuenta, todas están en metros. Entonces, los kilómetros los tengo que convertir a metros y las horas las voy a convertir a segundos para que sea congruente con el tiempo que yo tengo, ¿sí? Entonces, puedes pensar que a lo mejor el tiempo convertirlo a horas, pero créeme que al final de cuentas va a ser más complejo. Porque, como repito, al final de cuentas esto lo tienes que convertir a metros, los kilómetros. Entonces, pues de una vez los kilómetros a metros y las horas a segundo.
Entonces vamos a tener que hacer una doble conversión. 30 kilómetros por hora. Una doble conversión. Tengo kilómetros arriba, los voy a poner abajo y lo quiero convertir a metros. Tengo horas abajo, los voy a poner arriba y lo quiero convertir a segundos. Entonces, ¿qué es lo que conozco? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000, esto ya lo debes de saber. Y una hora, ¿cuántos segundos son? Que como lo estamos repitiendo y repitiendo en clase, son 3600. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Kilómetros con kilómetros y hora con hora se van a ir. Bien, entonces agarra tu calculadora y vamos a realizar el procedimiento que sigue. 30 por 1000 por 1, pues nos va a dar 30.000. 30.000 ¿qué? Metros, que es lo que nos quedó arriba. Entre 1 por 3600 segundos, pues 3600 segundos. Entonces, ahora sí solamente hay que dividir 30.000 entre 3600. Lo cual nos da 8.3333, es un número periódico. Metros sobre segundo, ¿no? No vamos a utilizar solamente dos decimales. Entonces, ahora aquí en vez de 30 kilómetros por hora va a ser 8.33 metros sobre segundo. Ahora voy a utilizar esta fórmula, pero aquí abajito, bien, para que tenga espacio. Entonces ya tengo todos los datos en las unidades que necesito. Distancia es igual a velocidad por tiempo, que es igual. Ahora, ¿cuánto es la velocidad? 8.33 metros sobre segundo, que multiplica al tiempo que fue de 12 segundos. Entonces, pues voy a multiplicar 8.33 por 12, lo cual me da 99.96. ¿En qué unidad fue esa distancia? Pues en metros. Bien, la respuesta correcta es el inciso B, que es el de 100 metros. Si ustedes utilizaran todos los decimales de aquí, 8.3333, todo, les bajaría el 100. De hecho, en la calculadora, si ustedes meten esta división y lo multiplican por los segundos, les va a dar el 100 cerrado. Entonces, pero independientemente de eso, pues es el número que más se acerca. Como les digo, la diferencia siempre va a ser mínima por los decimales en este caso. Mientras más utilicemos, obviamente más cercanos vamos a estar al resultado real. Entonces, esto en realidad no afecta tanto para estar como entre qué opción de respuesta. ¿Sí? Bien, entonces eso es por la pregunta 8. Vamos con la pregunta 9 y nos dice: un coche de carreras parte a reposo y obtiene una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado durante 12 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre y la velocidad que alcanza después de transcurrido dicho tiempo? Muy bien. Si te das cuenta, esto va a ser un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos aceleración. Bien, ahora, ahí puedes observar en tus opciones de respuesta que hay varias fórmulas. Hay varias fórmulas que, pues, ¿cuál es la que vamos a utilizar? Pero solo te voy a dar un tip o algo. De todas esas fórmulas, solamente hay una que visualizamos en clase. ¿Cuál es esa opción de respuesta? Bien. ¿No te suena similar esta fórmula? Sí. ¿No te suena similar? Que fue la que te dije que nos teníamos que aprender de memoria en cuanto al tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Les dije, esta fórmula siempre es la base. Siempre, siempre es la base. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el problema dice que ¿qué es un coche, verdad? El coche de carreras parte del reposo. Eso quiere decir que su velocidad inicial va a ser pues 0, porque está quieto, está tranquilo. Entonces va a ser la velocidad inicial que vale 0 por el tiempo. No me interesa cuánto vale el tiempo, porque aún así el tiempo valga 20.000, 50 o 1, 0 por lo que sea me va a dar pues 0. Entonces, ¿cuál es la parte con la que me quedo? Pues con esta. La distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula. Y si te das cuenta, la única que atiende esa fórmula tal cual es el inciso C. ¿Sí? Y con eso te puedes dar cuenta que es la opción de respuesta. Pero
Pues si quieres ir más allá y pues vamos a resolverlo, cuál es la distancia que recorrió, pues lo vamos a resolver. Entonces nos dice que la aceleración fue de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es información del problema. ¿Durante cuánto? 12 segundos. Entonces pues solamente hay que sustituir la aceleración, que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica el tiempo, que vale 12 segundos al cuadrado sobre 2. Recuerda que esto lo puedes meter tal cual en tu calculadora, ¿no? Solamente teniendo cuidado que esto hay que elevarlo al cuadrado, pero pues yo lo voy a hacer paso por paso. Entonces, al final de cuentas vas a multiplicar 3 por 12 al cuadrado. Recuerda que es multiplicar por sí mismo el número, en este caso 2 veces. 12 por 12, 144. Y eso lo vas a dividir entre 2. Entonces, ahora sí, 3 por 144 entre 2 nos da como respuesta 216, ¿qué? Pues metros, que es la unidad en la que está, ¿no? Podemos observar que la aceleración está en metros, que es la unidad que estamos utilizando. Entonces la distancia va a ser en metros. Y ahora sí compruebas de las dos formas, que en primera es la única fórmula que visualizamos, obviamente simplificada, en el sentido de que como la velocidad inicial es 0, solamente nos quedamos con esta parte, ¿sí? Y ya resolviendo te da 216 metros, que es la opción de respuesta, el inciso C. Muy bien, ya sabes que cualquier duda, comentario, estoy para ayudarte. Sin embargo, también es importante que tú analices el video, le puedes regresar obviamente las veces que quieras para ir viendo el paso a paso. Excelente. Pasamos a la pregunta 10, que nos dice lo siguiente. El vector A tiene una magnitud de 50 newtons y va en dirección norte. Y el vector B tiene una magnitud de 30 newtons y va en dirección sur. ¿Cuánto vale el módulo del vector resultante en la dirección norte? Bien, primero un dibujo como siempre. 50 newtons y va pues hacia el norte, ¿no? Hacia arriba. Y luego está 30 newtons y va hacia el sur. Y aquí sale este, que son 30 newtons y va hacia el sur. Bien, cuando vimos este tema te dije algo muy importante. Te dije, cuando los vectores son paralelos o va hacia arriba y hacia abajo, es muy importante que pienses en la gravedad. ¿La gravedad hacia dónde va? Pues hacia abajo, ¿verdad? Es la que nos mantiene aquí en la Tierra. Entonces, si va a favor de la gravedad, es positivo. Si va en contra de la gravedad, es negativo. Entonces, como este vector que va hacia el sur va a favor de la gravedad, va a ser positivo. Y este vector que va hacia el norte, pero va en contra de la gravedad, va a ser negativo. Ay, no sé si se percata, pero va a ser negativo. Entonces, pues ya tengo mis operaciones que voy a realizar. Menos 50 newtons más 30 newtons. Esto me da como respuesta menos 50 más 30, menos 20. No te confundas con los signos, ¿eh? Menos 20 newtons. Entonces la opción de respuesta es el inciso B. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Ahora nos vamos a la pregunta 11. Lo cual nos dice: un vehículo de carrera se mantiene en una aceleración constante de 8.9 metros sobre segundo al cuadrado. Si su velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad después de 7 segundos? Bien, siempre anotando la información. La aceleración es de 8.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego nos dice que su velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo. Y luego nos dice, ¿cuál es su velocidad después de 7 segundos? El tiempo es de 7 segundos. ¿Y por qué velocidad nos están preguntando? Pues sería la velocidad final. ¿Sí o no? Ahora, yo aquí lo que haría sería poner pausa al video y visualizar de las fórmulas. Esto es un tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque pues tengo la aceleración. Entonces lo que yo haría sería pausar el video y visualizar mis fórmulas y saber cuál es la que me va a ayudar para resolver este tema. Porque yo aquí directamente te voy a decir cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, la fórmula es la de la aceleración. ¿Sí? Entonces, pero obviamente tengo que despejar para la velocidad final. El tiempo está dividiendo, entonces ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando.
AT es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Ya casi la despejo. La velocidad inicial está restando, entonces va a pasar sumando. Aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. Y listo. Ya despejé mi fórmula, entonces puedo meter los datos tal cual. ¿Por qué no tengo que convertir nada? Porque si te das cuenta, todo está en metros y lo que tiene que ver con el tiempo, todo está en segundos. Entonces no hay necesidad de hacer nada. La aceleración que vale 8.9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que son 7 segundos más la velocidad inicial que es de 10 metros sobre segundo. Esto nos va a dar la velocidad final. Entonces ustedes tienen que multiplicar esto y al final le van a sumar esto. Yo lo voy a hacer tal cual de una vez en la calculadora. 8.9 por 7 y a ese resultado le sumo 10. Entonces me da como respuesta 72.3 metros sobre segundo porque es la unidad en la cual se mide la velocidad. Perdón. Recuerda que la velocidad se mide en una unidad de tiempo, una unidad de distancia, perdón, entre el tiempo. Entonces esa respuesta es igual al inciso C. ¿Sí? El inciso C tal cual. Bien. Nos vamos a la pregunta número 12, que nos dice: una pizza de 50 centímetros de diámetro tiene 12 rebanadas. ¿Qué área tiene cada rebanada? Bien. Y si te das cuenta, las opciones de respuesta están en centímetros cuadrados, entonces no tenemos que convertir nada, porque nos están dando que la pizza tiene un diámetro de 50 centímetros. Entonces, así lo vamos a dejar. Entonces nos están diciendo qué área tiene cada rebanada, entonces ocupamos el área de la pizza. La pizza, ¿qué figura geométrica es? Pues un círculo, entonces hay que calcular el área de ese círculo. Si tú recuerdas, la fórmula para el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Esto quiere decir que el área es igual a pi, que vale 3.1416. Lo vas a multiplicar por el radio, que se multiplica al cuadrado, pero ¿cuánto vale el radio si me están dando el diámetro de 50? Recuerda esto, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro mide 50, el radio va a medir 25 centímetros. Muy bien, entonces, 25 centímetros al cuadrado. Yo voy a hacer esta operación en la calculadora de una vez. 3.1416 por 25 al cuadrado, no se te olvide, radio al cuadrado, lo cual me da 1963.5, claramente centímetros cuadrados porque estamos hablando de área. Pero ojo, eso es el área de toda la pizza. ¿Y qué me está diciendo? Que son 12 rebanadas y me está preguntando por el área de cada rebanada. ¿Qué crees tú que voy a tener que realizar aquí? Pues aquí solamente como este es el área total de la pizza, pues solamente lo divido entre las 12 rebanadas que tengo. Entonces, tu calculadora divide 1963.5 entre 12, lo que me da como respuesta 163.625, claramente centímetros cuadrados, ¿no? Entonces la respuesta correcta es el inciso A. ¿Te das cuenta que es 163.62? Pues hasta aquí le dejaron, ¿verdad? Hasta el segundo decimal. Bien, entonces pasamos a la pregunta número 13 y nos dice lo siguiente. Si un piloto de carreras conduce a una velocidad de 150 km por hora y voltea hacia un lado por 1.2 segundos, ¿qué distancia recorre en metros durante ese periodo de distracción? Muy bien. Hay una observación que no sé si recuerdo si lo puse en el examen. Las unidades están en metros, ¿sí? Todas las unidades están en metros. A, B, C y D. No recuerdo si hice la modificación, ya que aquí no lo tengo. Pero, sí, pues no hay ningún problema. Sí, ignoren lo que acabo de decir, pero las opciones de respuesta están en metros. Bien, entonces la velocidad es de 150 km por hora. El tiempo fue de 1.2 segundos. Y me están preguntando por la distancia. Estos datos, ¿a qué fórmula te recuerdan?
Y te deben de recordar el movimiento rectilíneo uniforme que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Muy bien. Pero aquí hay una pequeña situación también, espero te hayas dado cuenta. Que tengo la velocidad en kilómetros por hora. Tengo el tiempo en segundos, entonces lo más recomendable es convertir las horas a segundo. Pero los kilómetros los vamos a convertir a metros, porque por eso te comentaba que las opciones de respuesta están en metros. Porque entonces quiere decir que los kilómetros hay que hacer la conversión. Entonces, 150 kilómetros por hora. Voy a poner doble paréntesis porque es doble conversión. Kilómetros arriba los voy a poner abajo. Y lo quiero convertir a metros. Horas abajo los voy a poner arriba. Y lo quiero convertir a segundos. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. ¿Y una hora cuántos segundos son? 3600. Entonces, kilómetros con kilómetros se va, hora con hora se va. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, como ya lo hemos estado realizando. 150 por 1000, pues 150.000 metros, ¿verdad? Que es la unidad que me quedó arriba. Y 1 por 3600 segundos, pues 3600 segundos. Hay que hacer la división. Para eso debes de tener tu calculadora a la mano. Entre 3600. Y la respuesta es 41.66. ¿Qué? Metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces esto lo voy a poner 41.66 metros sobre segundo. Muy bien. Y ahora, pregunta. ¿Tengo que despejar mi fórmula? Sí. Porque me piden distancia y pues está despejada para la velocidad. Entonces, el tiempo está dividiendo, como va a pasar del otro lado, multiplicando. Entonces, distancia es igual a VT. Así yo le digo yo, pero es velocidad por tiempo. Bien. Entonces, voy a sustituir datos aquí una vez. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? 41.66 metros sobre segundo, que multiplica al tiempo, que es 1.2 segundos. Haciendo esa multiplicación, obviamente en tu calculadora vas a multiplicar 41.66 por 1.2. Nos da 49.992, ¿qué? Pues metros, porque estamos hablando de distancia y es la unidad que está de distancia. Entonces, la respuesta correcta, y en ese caso es el inciso, pues B. B porque es 50. Esto está muy aproximado a 50. ¿Por qué hubo esa distinción de los decimales? Pues porque en realidad, ¿cómo se dice? La velocidad no es 41.66. Es 41.666666. Entonces ya se utilizando todos los decimales, pues ya nos va a dar los 50 o lo más aproximado posible. Muy bien. Y pues sería todo por la respuesta, bueno, la pregunta número 13. Muy bien. Ahora nos vamos a la pregunta 14 y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el nombre con el que se conocen los resultados de acuerdos internacionales alcanzados en las conferencias generales de pesas y medidas en las que participan científicos de casi todos los países del mundo? Muy bien, ahí la respuesta correcta es el inciso C, los patrones de medida. Sé que esto no lo visualizamos en clase cuando vimos lo de las conversiones, sin embargo es una de las preguntas que viene en el examen. Entonces esto es más que nada pues teoría y de conocimiento. Entonces por eso te doy la respuesta de una vez, que es el inciso C, patrones de medida. ¿Sí? Pero va a ser la única, ¿eh? La pregunta 15 dice: en el movimiento ondulatorio se obtiene un resultado en número de ondas emitidas en la unidad de tiempo. ¿Qué característica del movimiento se están midiendo? Pues yo ahí te recomiendo que vayas y revises frecuencia, amplitud y periodo, porque todo eso tienes definiciones, tal cual que te las di. Entonces, ahí la respuesta correcta es el inciso B, frecuencia. ¿Sí? Nos dice la pregunta 16. ¿Cuál de las opciones contiene una magnitud escalar que solo te indica la longitud recorrida? Rapidez, desplazamiento y distancia. Y pues ahí vimos un tema de desplazamiento y distancia, de cuáles serán sus diferencias. Ahí la respuesta correcta es el inciso C, que es distancia, porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. Así rápidamente
te recuerdo la diferencia entre distancia y desplazamiento. Imaginemos que pues está esto aquí, que quiero llegar a mi casa, ¿no? Yo estoy aquí y aquí está mi casa, ¿no? Está aquí en, no sé, aquí en medio, ¿sí? Entonces, la distancia que yo recorro diario es, por decir, me voy por aquí, imaginemos que están cerradas las calles, ¿no? Y me voy por aquí, y ya, por fin llego a mi casita, ¿sí? Eso es la distancia. Y el desplazamiento viene siendo desde donde yo estoy hasta mi casa en una línea recta, de un punto a otro. Eso es el desplazamiento, no importa que tenga que pasar encima de las casas. Esto es el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia, por lo tanto, la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento una magnitud vectorial. ¿Bien? Perfecto. Entonces, pues ya dijimos que la distancia. La pregunta 17 dice, ¿cuál es el periodo de un péndulo si su longitud es de 37 centímetros? Muy bien. Si tú recuerdas, cuando vimos el péndulo, vimos una fórmula que dice que el periodo es igual a 2pi, que multiplica a largo sobre la gravedad. Y te dije que venían varios problemas de estos en el examen. Entonces, ¿qué información necesitamos conocer en realidad? Solamente el largo. ¿Por qué? Porque la gravedad ya te la debes de saber de memoria, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y pi también te lo tienes que saber de memoria, que es igual a 3.1416. Y aquí nos está diciendo que el péndulo tiene una longitud de 37 centímetros. Pero, si tú recuerdas, cuando vimos este tema, la longitud debe de estar en metros. Entonces, esto hay que convertirlo para poderlo utilizar tal cual. Entonces, aquí voy a hacer una conversión, 37 centímetros, solamente es una. Tengo centímetros arriba, los voy a poner abajo y lo voy a convertir a metros. ¿Qué es lo que conozco? Que un metro es igual a 100 centímetros. 37 por 1, 37 entre 100, punto 37 metros. Perdón si me fui un poquito más rápido, pero pues esto ya ha sido conversiones que hemos estado practicando y en varias preguntas hemos hecho conversiones, así me voy a ir de ahora en adelante en este tipo de conversiones, ¿sí? Porque en general es lo mismo, de centímetros a metros, de horas a segundos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bien, ahora ya puedo utilizar mi fórmula tal cual para calcular el periodo, ¿no? Porque es lo que me dice, ¿cuál es el periodo de un péndulo si su longitud es de 37 centímetros? Entonces el periodo es igual a 2 que multiplica a pi, que vale 3.1416, que multiplica a la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. ¿La longitud de cuánto es? 0.37. Entre la gravedad, que es de 1.7 metros, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Primero tienes que dividir y a eso le vas a sacar raíz cuadrada. Y después lo multiplicas por esto. Yo lo voy a poner tal cual en la calculadora y te recomiendo que lo hagas y ensayes para que puedas meter todos los datos y no lo estés haciendo por partes y no desperdicies tiempo al momento de hacer tu examen, porque tú sabes que el tiempo, tú sabes más que nada que el tiempo es muy valioso. Entonces, 2 por 3.1416 por, ya voy a poner la raíz cuadrada de 0.37 entre 9.8. Recuerda, esto es una división y a este resultado de la división se le saca raíz cuadrada y ya se multiplica con todo lo demás. A mí me da como respuesta, y comparando aquí, es la respuesta correcta, 1.22 segundos, porque recuerda que el periodo se mide en segundos. Bien, entonces, aquí es muy importante que practiques en tu calculadora. De hecho, lo hicimos en clase, practicamos con la calculadora para este tema de péndulo, para meter todos los datos de una sola vez. Bien, entonces practica hasta que te salga el 1.22. Bien, perfecto, porque la fórmula es esa tal cual, nomás ocupas el largo, no hay más. Bien,
Vamos a la pregunta 18 que dice, las siguientes opciones presentan acciones poco pertinentes para ayudar a comprender el tema de ecuaciones lineales en caso de tener dudas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la menos pertinente de todas? Ok, todas no son tan viables, pero hay una que esa de plano, esa no. A. Compra las guías que venden en la calle con los ejercicios resueltos para estudiarlos más tarde. B. Aprovechas que el tema es muy reducido y si no respondes de todos modos puedes aprobar la unidad. C. Pasas en limpio tus apuntes y localizas los capítulos donde explican el tema para estudiarlos después. Bien, ahí la respuesta correcta es el inciso A. ¿Compras las guías que venden en la calle con los ejercicios resueltos para estudiarlos más tarde? No, en primera pues obviamente no tienes que estar comprando guías a terceros o a otros que vendan ya toda la guía resuelta. No lo tienes que hacer. Entonces, esta es la respuesta correcta. Bien, vamos con la pregunta 19 que dice, ¿qué factores trascendentales influyen en el periodo de un péndulo simple? Y qué bueno que está esta pregunta aquí, porque bien, ahí está la fórmula del periodo del péndulo. ¿Cuáles son los dos datos que necesitamos conocer y que afectan al periodo del péndulo? ¿Qué es lo que nos dice la pregunta? El largo y la gravedad. ¿Sí? Recuerda que al largo también se le puede llamar longitud. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. Longitud y gravedad. Y si te quieres ir por descarte, fuerza, pues aquí no hay nada de fuerza. Entonces descartas la A y la D. Y la gravedad y el peso, la gravedad sí, pero el peso ¿dónde está aquí? No está el peso. ¿Bien? Entonces por eso es muy importante aprenderte la fórmula o tener nociones de la fórmula porque ella misma te dice qué es lo que necesitas. Bien, la pregunta 20 dice, un fragmento de asteroide está entrando a la atmósfera de la Tierra. Determina la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el fragmento. Muy bien, nos está pidiendo la fuerza de atracción. Y nos está dando la masa del asteroide, que en este caso es de 1 tonelada. ¿Y qué otro dato conocemos? Aunque, como digo, ¿qué dato conocemos siempre que tiene que ver con la fuerza? ¿Por qué? Porque si tú recuerdas la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y por ahí vamos, ¿verdad? La fuerza es lo que necesitamos conocer. La masa no les está dando el problema. Pero la aceleración, ¿cuál sería? Si el problema no nos los está dando. Por eso les digo que hay un dato que siempre conocemos y que les dije que la aceleración también es la gravedad. ¿Sí? Cuando vimos lo de caída libre, tiro vertical, no sé si recuerdas que decíamos la aceleración es la gravedad. Pues en este problema pasa lo mismo. Entonces, la aceleración en este caso es igual a la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, pero aquí hay una situación. Si tú recuerdas la fórmula de masa por aceleración, la masa debe estar en kilos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Eso está bien, pero la masa no. ¿Sabes cuánto es una tonelada en kilos? Y eso también lo vimos en la primera sesión, ¿eh? Una tonelada son 1000 kilos. Entonces listo, ya tengo todo, solamente tengo que meter los datos en la fórmula. Porque no tengo que despejar. Fuerza es igual a la masa, que son 1000 kilos, por la aceleración, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si tú multiplicas 1000 por 9.8 nos da 9800 9800 newtons. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta en este caso es el inciso A, 9810. ¿Por qué hay una diferencia de 10? Porque también recuerda que la gravedad no vale 9.8, vale 9.81, un montón más de decimales. Entonces lo podemos utilizar también como 9.81 y aquí el problema está haciendo eso. Lo usa como 9.81. Entonces aquí si ponemos que la gravedad vale 9.81 y al multiplicarlo por 1000 nos va a dar los 9810 newtons. Es muy importante que igual tampoco te asustes, y lo he dicho muchas veces en clase, la diferencia es muy poca. Entonces si te das cuenta con las opciones de respuesta tampoco es como que sale algo fuera de otro mundo. Recuerda que la fuerza se mide en newtons para que no te vayas con la finta, porque la A y la C es la misma cantidad pero diferente unidad de medida. ¿Sí? Bien.
La pregunta 21 dice, ¿cuál es la longitud del péndulo que en la Ciudad de México tarda 1 segundo en hacer media oscilación? Bien. Ahorita estábamos viendo problemas del péndulo. ¿Recuerdas cuál es su fórmula? ¿Sí? Bien. Pero nos dice que cuál es la longitud del péndulo que en la Ciudad de México tarda 1 segundo en hacer media oscilación. Bien, ahorita no nos vamos a meter con la información. Nos está diciendo que cuál es su longitud, entonces tenemos que despejar para la longitud. Entonces, este es un procedimiento algo largo de despeje, entonces vamos a ir haciéndolo paso por paso y aprovechando pues, practicas todo lo que has visualizado de despejes. Bien, quiero despejar el largo porque es lo que me está preguntando el problema. Entonces, ¿qué me estorba en general? El 2pi. El 2pi, ¿qué está haciendo con la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad? Está multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Entonces, t entre 2pi es igual a raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. ¿Sí? Ahora, tenemos una raíz cuadrada. ¿Esto cómo va a pasar del otro lado? ¿Cómo crees tú que va a pasar de este otro lado? Si recuerdas lo contrario, la suma es la resta y viceversa, de la multiplicación es la división. Y de la potencia es la raíz. Entonces, esto va a pasar como una potencia. Entonces, si es raíz cuadrada, va a ser potencia al cuadrado. Entonces, t entre 2pi, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Es igual a L entre G. Y ahora ya casi terminamos. La gravedad, ¿qué está haciendo con la longitud? Dividiendo. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces, la gravedad que multiplica al periodo entre 2pi al cuadrado es igual a la longitud. Y listo. Esto fue solamente para saber cuánto va a ser la longitud, en el sentido de despejar la fórmula original, ¿sí? Entonces, de aquí pasamos todo este procedimiento para llegar acá. Regresa en el video las veces que creas necesarias para ver el procedimiento de este despeje, porque esta fórmula la voy a poner aquí arriba para poder seguir con las operaciones. Una disculpa por ese, no sé si se escucha, pero me imagino que sí. Bien, entonces ahora vamos al problema. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la longitud del péndulo que tarda 1 segundo en hacer media oscilación? Y para esto, ¿qué necesitamos de datos? Necesitamos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pi, que vale 3.1416, pero también necesitamos el periodo. Necesitamos el periodo de cómo vamos a sacar ese periodo. El problema nos está dando mucha información. Nos dice que tarda 1 segundo en hacer media oscilación. Entonces, no sé si tú recuerdas cuando vimos este tema del periodo que había 3 fórmulas para resolver, ¿sí? Una de ellas es la del tiempo entre el número de eventos. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Que tarda 1 segundo en hacer media oscilación. ¿Cuánto tiempo tarda? 1 segundo. ¿Cuánto hace en ese segundo? Media oscilación. ¿Y cómo represento esa media oscilación en decimal? Pues 0.5. Ahora, si tú haces esta división de 1 entre 0.5, ¿cuánto te da? Te da 2. Entonces eso quiere decir que el periodo es de 2 segundos, porque el tiempo pues se mide en segundos. ¿Bien? Entonces, ahora sí ya tengo todos los datos que necesito para la longitud. Y es lo que voy a ir haciendo aquí. La gravedad, que va a ser 9.8, que multiplica al periodo, que vale 2 entre 2 por 3.1416 al cuadrado es igual a la longitud. Muy bien, ahora con esto lo que vamos a hacer es meter todo esto en la calculadora con mucho cuidado para que nos dé la respuesta. Entonces, vamos a hacerlo por... Si puedes hacerlo de una vez en la calculadora todo,
Excelente. Yo lo voy a ir haciendo aquí por partes. Entonces ya 9.8. Voy a resolver todo esto de aquí. 2 entre 2 que multiplica a 3.1416, lo que me da 0.3183. Bueno, no sé si se logra apreciar, 0.3183. Esto lo voy a elevar, lo voy a poner al cuadrado de una vez para que ya esté esto. Y me da 0.10 y muchos decimales. Y al mismo tiempo lo voy a multiplicar al final por 9.8, que es lo que me faltaba. Por 9.8, lo cual me da 0.9929. ¿Qué? Pues metros. En la unidad en la que estamos manejando, como la gravedad está en metros, es la unidad en la que se maneja el árbol. Lo cual quiere decir que la respuesta es el inciso D. Entonces hay que tener mucho cuidado como metamos esto en la calculadora porque nos va a afectar el resultado. ¿Sí? Bien. Pasamos a la pregunta 22 que nos dice: él depende de la aceleración de la gravedad. Periodo de un péndulo, recorrido de un péndulo y el arco de un péndulo. La B y la C no hemos visto nada de eso. O sea, eso ni se te ocurra ponerle opción de respuesta. El periodo de un péndulo, como puedes observar, porque si recuerdas la fórmula del periodo, la original, es así. Entonces, el periodo del péndulo depende de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Perfecto, el inciso A. Dice, una bola de plastilina se lanza contra una pared a donde se estrella y queda pegada por un momento. La energía es la que tiene la plastilina cuando se encuentra a cualquier altura con respecto al suelo. ¿Sí? Entonces, para eso es muy importante que recuerdes las fórmulas. Si recuerdas, la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. La energía cinética era masa por velocidad al cuadrado entre 2. Y el total no tiene nada que ver esa opción. Entonces, ¿cuál de estas tiene que ver con la altura? La potencial, porque aquí está la altura. Entonces la respuesta es energía potencial. ¿Sí? Ahora, nos vamos a la pregunta 24 que dice: calcula el radio en centímetros de un sector circular cuya longitud de arco es igual a 8 centímetros y el ángulo mide 90 grados. Pues bien, si recuerdas la fórmula de la longitud de arco, es la siguiente. Es ángulo por pi por radio entre 180. ¿Sí? Ahí las opciones de respuesta están en centímetros, entonces como la información que nos están dando está en centímetros, no tenemos que convertir nada. Bien, entonces, ¿qué información nos da? La longitud de arco, que es la S, es de 8 centímetros y el ángulo es de 90 grados. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta fórmula la vamos a despejar. ¿Para qué? Para el radio, que es lo que nos está solicitando en realidad el problema. El 180 está dividiendo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. 180S es igual al ángulo que multiplica pi y al radio. El ángulo y pi que están haciendo con el radio, multiplicando. Entonces van a pasar dividiendo. 180 por la longitud de arco entre el ángulo y pi es igual al radio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues simplemente sustituir los valores. 180 por la longitud, que es de, aquí está, 8 centímetros, entre el ángulo, que es de 90, por pi, que vale 3.1416. Y pues recuerda que hay que multiplicar lo de arriba y al final lo dividimos entre la multiplicación de lo de abajo. Yo lo voy a hacer por partes. 1440 entre 90 por 3.1416. 282.744. 5.09 centímetros. Entonces la opción de respuesta es el inciso D. ¿Sí? Perfecto. Ahora dice la pregunta 25. Un auto lleva una energía cinética de 45.000 joules y se detiene después de recorrer 54 metros. Calcula el valor de la energía, calcula el valor de la fuerza, que ha actuado para detenerlo en newtons.
¿Ok? Bien. Primero hay que apuntar la información que nos está dando. Nos está dando que la energía cinética es de 45.000 joules. ¿Sí? Y nos está diciendo que recorre 54 metros. Eso vendría siendo la distancia, ¿verdad? Y me está preguntando por el valor de la fuerza. El valor de la fuerza es igual a... el valor de la fuerza es lo que debemos de calcular. Bien, este problema es mucho de reflexión, de verdad, mucha reflexión. Porque tenemos que pensar más allá. Bien, si tú recuerdas la fórmula de energía cinética, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Pero no tenemos nada de velocidad y no tenemos nada de la masa. Entonces en realidad la fórmula de energía cinética no nos va a servir para nada, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá y reflexionar lo siguiente. De las fórmulas que hemos visualizado o de las variables que hemos visualizado, hemos dicho que todo el tipo de energía se mide en joules, ¿verdad? Energía cinética, energía potencial. Pero hay otra variable que se mide en joules y ese es el trabajo, que se representa con la letra W. ¿Sí? No sé si te acuerdas de ella. Este significa trabajo. Y para la fórmula del trabajo está la siguiente. Es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces, si el trabajo se mide en joules y me están dando la distancia, entonces tengo que convertir o reflexionar que en realidad esa energía cinética que es de 45.000 joules también viene siendo este trabajo que se realiza. ¿Y ese trabajo de cuánto es? Pues de 45.000 joules. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se miden en la misma unidad de medida que son los joules. Sé que puede sonar complicado, lo bueno que es la única que es así, es la única pregunta que podría venir en el examen así. Entonces, no te mortifiques y no te compliques de más, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta fórmula? Pues despejarla, porque me están pidiendo la fuerza, la distancia está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y listo, ahí tengo mi fórmula. Entonces, esto que viene siendo el trabajo va a ser ¿cuánto? 45.000 joules, porque ahora recordemos que eso es lo que lo convertimos ahora. Entonces el trabajo que es de 45.000 joules entre la distancia que es 54 metros. Y si ustedes dividen 45.000 entre 54 les da 833.33333. ¿Y en qué unidad se mide la fuerza? En newtons. Entonces, esta es la respuesta, que es el inciso B, ¿sí? Como te digo, no te compliques, es la única pregunta que viene así que tranquilo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 80 newtons a través de una distancia paralela de 16 metros? Y pues qué bueno que viene esta opción de respuesta o esta pregunta porque nos vamos a ahorrar. Nos vamos a ahorrar aquí. Entonces, ¿qué nos está dando el problema? La fuerza de 80 newtons con la distancia de 16 metros y nos pide el trabajo. ¿Tenemos que despejar? No, porque nos pide el trabajo. Y aquí solamente multiplicar la fuerza, que es 80 newtons, por la distancia, que es 16 metros. Y esto nos da como respuesta 80 por 16, 1280 joules. ¿Sí? Lo que estábamos hablando ahorita del trabajo de que se mide en joules y se me estaba olvidando. Bien, entonces esta es la respuesta correcta, que es el inciso B. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a la pregunta número 27. Muy importante esta pregunta.
Les digo el por qué. Porque cuando vimos ecuaciones lineales y su graficación en las primeras sesiones, es muy importante recordarlo. Entonces nos dice, ¿cuál es la gráfica de la función f de x es igual a menos x más 2? Bien, hay que recordar ciertos aspectos. La primera es la siguiente. Tenemos que conocer si nuestra gráfica es creciente o decreciente. ¿Cómo vamos a conocer si es creciente o decreciente? Con el signo que tiene la x. Si es creciente, quiere decir que la x es positiva y va así, creciente. Y si es decreciente, quiere decir que la x es negativa y va así. ¿Sí o no? Entonces, con esta información, ¿es creciente o decreciente? Decreciente, porque la x tiene un signo negativo aquí. ¿Bien? Entonces, tenemos como idea que así va nuestra gráfica. Entonces, con esa información, la opción de respuesta puede ser la C o la B. ¿Sí o no? Porque las otras son crecientes. Ahora, algo muy importante que debes de recordar es lo siguiente. El número que está ahí solo significa que es el número con el que corta al eje Y. Recuerda que el eje Y es el vertical, el horizontal es el X. Entonces, recuerda que aquí es el 0, entonces 1, 2. ¿Por qué lo dejo hasta aquí? Porque va a cortar con el 2. Eso quiere decir que la gráfica va así, decreciente, y va a cortar por el número 2. Ahí está, ¿sí? Decreciente y corta con el número 2. Entonces, la única gráfica que es así es el inciso C. ¿Te das cuenta? Porque corta en el 2. El B corta en el menos 2. Pero aquí el 2 lo tenemos positivo, por eso corta con el 2. Positivo. O sea, aquí dijera menos 2. Ah, pues sí, pues va a cortar con el menos 2. Pero no, es positiva, entonces por eso va a cortar aquí. Y como es negativa, va decreciente. ¿Sí? Entonces, esa información no hay que olvidarla. Nos vamos a la pregunta 28 y dice: ¿qué altura alcanza sobre una pared una escalera de 5 metros de largo si forma con el piso un ángulo de 65.17 grados? Ok. Tenemos una escalera. Aquí está la pared y este es el piso. Miramos que esta es la pared. Bien. ¿Qué información nos da? La escalera mide 5 metros de largo. Y nos dice que el ángulo que forma la escalera con el piso es de 65.17 grados. La escalera con el piso pues va a ser este ángulo. ¿Y qué me está preguntando? Me está preguntando por la altura de la pared. ¿Sí? Entonces, es más, aquí nomás le voy a poner una letra. Le voy a poner X, que va a ser lo que queremos encontrar, ¿no? La altura. Bien, primer paso cuando utilizamos funciones trigonométricas. Con el ángulo que tenemos debemos de calcular cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Entonces, este es mi ángulo. El cateto opuesto es el contrario, el que no toca. ¿Cuál no toca? Este lado. Entonces, este es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que sí toca. Entonces va a ser este, cateto adyacente. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues el lado que está en diagonal, que es este. ¿Bien? Entonces, con esta información, ¿qué es lo que conozco? ¿O qué es lo que quiero conocer? Tengo a la hipotenusa, que vale 5 metros, y quiero conocer el cateto opuesto. ¿Sí o no? Quiero conocer este y conozco este. ¿Qué función trigonométrica me relaciona a la hipotenusa y al cateto opuesto? Te recuerdo que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa.
La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, si tengo la hipotenusa y quiero conocer el cateto opuesto, ¿cuál es la función que me ayuda? El seno. ¿Sí? Porque estos tienen al cateto adyacente, algo que yo no conozco, y ni me interesa conocerlo, porque me interesa la altura y tengo la hipotenusa. Entonces, dejamos al seno y sustituimos los datos que conocemos. Lo voy a sustituir acá. Seno del ángulo, ¿seno de cuánto? De 65.17 grados. Es igual al cateto opuesto, que ¿cuánto vale? No sé, es lo que quiero conocer. Lo voy a poner X. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale? 5 metros. Ocupo despejar para lo que quiero conocer. El 5 metros se está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. 5 metros por seno de 65.17. Esto va a ser igual a X, que va a ser igual a la altura. Y en mi calculadora pongo 5 por seno de 65.17. Me da 4.5377 metros. Esto es lo que mide mi altura de la escalera, que es el inciso C. ¿Sí? Es el inciso C, 4.5, pues nomás lo dejaron hasta un decimal. ¿Bien? Perfecto. Pasamos, si necesitas revisarlo, regrésate ¿cómo se dice? Al inicio de esta pregunta para ver lo que hicimos de las funciones. Si tienes alguna duda, igual me puedes mandar mensaje. Dice, la velocidad, peso, radiación, aceleración y fuerza son ejemplos de... Esta te la debes de saber, porque lo vimos mucho. Son ejemplos de vectores, ¿sí? La velocidad fue lo que siempre vimos, y la aceleración, yo siempre les decía, siempre que venga velocidad o aceleración, son vectores. Entonces, ahí están esos, son vectores. Dice, un insecto en la búsqueda de comida realiza los siguientes desplazamientos. Y ahí vienen 2 desplazamientos. ¿Cuál es el desplazamiento total R? Bien. Voy a escribir aquí ambos desplazamientos. El desplazamiento 1 es 2i más 0.5j. El desplazamiento 2 es 3i más 2j. Bien, en pocas palabras lo que nos está diciendo es que sumemos, porque quieren que sepamos cuáles son estos dos valores juntos, ¿sí? Porque este es un desplazamiento, más este desplazamiento nos va a dar el desplazamiento total. Entonces, aquí lo que nos están diciendo que es el desplazamiento R es igual a 2i más 0.5j más 3i más 2j. Obviamente, esto solamente se van a juntar las letras que son las mismas, que en este caso sería esta i con esta i. 2i más 3i, ¿cuánto les da? 5i. Muy bien. Y ahora, 0.5j más 2j, ¿cuánto les da? 2.5j. Recuerden que solamente se suman en este caso, como todo es suma, se suman los coeficientes, los números que están hasta enfrente. Las letras se mantienen igual. Entonces, con esa información te das cuenta que la respuesta es el inciso A, ¿sí? Que es 5i más 2.5j. Bien. La pregunta 31 dice, un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con una constante de fuerza V, y fuerza es igual a 120 newtons sobre metros. Si el resorte vibra con una frecuencia de 6 Hz, calcular el periodo del cuerpo. No sé si tú recuerdas cuando vimos las fórmulas que nos pide el periodo. Cuando vimos las fórmulas del periodo, había 3, pero había una que era la más fácil, que era 1 entre la F, que era la frecuencia. Y les decía, si les da la frecuencia, ya la hicieron. ¿Y qué crees? El problema nos está dando que la frecuencia es de 6 Hz. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. 1 entre 6, que nos da 0.1666666. Y se repite el 6 indefinidamente. Entonces la respuesta correcta es el inciso A.
Si te das cuenta, con el simple hecho de observar la fórmula, es el inciso A. Y ya resolviéndolo les da 0.67 segundos. Sí, pues como es 0.666, pues esto lo redondean para que se haga 7 y mantenerlo en un número finito, ¿no? Porque esto, pues, 66666 indefinidamente. Pero pues igual, como les digo, no afecta. Bien, entonces terminamos esa. Nos vamos a la pregunta 32. ¿Cuál es la solución de la ecuación siguiente? La ecuación se ve bien mortal, pero no tiene nada que ver. Te van a dar cuenta. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner de un lado las letras y del otro lado todos los números. Entonces voy a mover este y este para acá. Y este número lo voy a mover para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué letras tengo aquí? El 3x y el más 6x cuadrada. Y es más, hasta los voy a tachar de que ya. Eso los bajo tal cual porque no les está sucediendo nada. ¿Sí? Ahora, estas letras que voy a mover hacia el otro lado van a cambiar de signo. Obviamente con lo contrario. El 10x cuadrada, ¿con qué signo está? Positivo. Entonces va a pasar negativo. Menos 10x cuadrada. La x está negativa. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Positiva. Más x y la quito. El 4x cuadrado está con signo negativo. ¿Cómo va a pasar? Positivo. ¿Listo? Ahí va. Es igual. ¿Qué número me queda de este lado? El 12 lo voy a bajar tal cual porque no se está moviendo de lugar. Se está manteniendo de su lado. Pero este 8 está positivo. Va a pasar negativo. ¿Sí? Ahí hay que hacer poco a poco este procedimiento. Ahora, vamos a juntar las x cuadradas, que vienen siendo 6x cuadrada menos 10x cuadrada y el 4x cuadrada. 6 menos 10 menos 4 más 4, 0. Es decir que todo esto desapareció. Por eso les digo que no está tan difícil como se ve. Ahí les va otra vez, porque 6 menos 10 les da menos 4. Pero si le suman 4, les da 0. Ahora, 3x más x, recuerden que aquí tenemos un 1 enfrente, sería 3 más 1, 4x. Es igual a 12 menos 8, 4. ¿Qué está haciendo el 4 con la x? Multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. 4 entre 4 les da 1. Listo, la opción de respuesta es el inciso C. Les dije que no estaba complicado, que nomás se mira extraño. ¿Sí? Bien. Pasamos a la pregunta número 33. Y nos dice lo siguiente. Un obrero levanta una caja que tiene un peso de 52 kilos hacia arriba en línea recta con una distancia de 50 centímetros. ¿Cuál es el trabajo que realiza en joules? Ok. Si tú recuerdas, la fórmula para calcular el trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero aquí hay una pequeña situación. Nos están dando el peso, que es de 52 kilos, que en pocas palabras es la masa, y nos está dando la distancia, que es de 50 centímetros. Pero hay que transformar estos 50 centímetros ¿a qué? A metros. Recordemos que eso lo necesitamos en metros. Tengo centímetros arriba, los voy a poner abajo. Lo quiero convertir a metros, que conozco que un metro son 100 centímetros. 50 por 1, 50 entre 100, 0.5 metros. ¿Sí? ¿Y qué otro dato me está dando? Ya ninguno, ¿verdad? Es todo. Bien, me está preguntando por el trabajo. Me está preguntando por el trabajo. Ya tengo la distancia en metros como la necesito. ¿Cómo voy a calcular la fuerza? Pues bien, tú debes de recordar
que para calcular la fuerza hay una fórmula que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. ¿Te has dado cuenta que la he estado repitiendo constantemente? Pues acuérdate, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza es igual a la masa, que es de 52 kilos, por la aceleración. ¿Y cuál crees tú que es la aceleración? Pues la gravedad, como siempre en estos casos. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si tú multiplicas 52 por 9.8 nos da 509.6 ¿qué? Newtons, porque la fuerza siempre se mide en newtons. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestra fórmula con los datos que ya tenemos. Trabajo es igual a fuerza, que es 509.6 newtons, por la distancia, que es 0.5 metros. Y pues hacemos esa operación, 509.6 por 0.5, que son 254.8. ¿Qué? Joules. ¿Sí? Lo cual es la respuesta del inciso A. ¿Sí? Y está tal cual, 254.8. ¿Bien? Perfecto. Pasamos a la pregunta 34, que dice: una persona empuja una caja aplicándole una fuerza horizontal de 60 newtons para desplazarla 8 metros. ¿Cuál es el trabajo que realizó? Pues a lo mismo que es esto. Va a ser esta misma fórmula. Entonces nos están preguntando por el trabajo, nos están dando la fuerza, que es de 60 newtons, y nos están diciendo que la distancia fue de 8 metros. Y la ventaja de esto es que no debemos de hacer nada más, porque queremos saber el trabajo, tenemos la fuerza y la distancia, pues solamente hay que multiplicar. Entonces, trabajo es igual a la fuerza, que es 60 newtons, por la distancia, que son 8 metros, y esto les da 480 joules, lo cual la opción de respuesta es el inciso B. ¿Sí? El inciso B es la respuesta correcta. Bien, ahora nos vamos a la pregunta 35 y última, que dice, ¿sí la 35 y última? Sí. Bien, determinar la longitud que debe tener un péndulo para que su periodo sea de 1.55 segundos si la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Recuerdas cuál es la fórmula para calcular el periodo del péndulo? Ahora, ¿qué nos están preguntando ahí? La longitud. Ya lo hicimos en un problema ahorita, pero vamos a volver a despejar la longitud por si no te quedó claro, pues ahorita va a quedar claro. Bien, el 2pi, ¿qué está haciendo con todo esto? Multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Bien, esto es una raíz cuadrada, entonces va a pasar del otro lado en forma de potencia, que no se te olvide. Entonces, t entre 2pi, que es el periodo, esto va a ser al cuadrado. ¿Y qué te quedó acá? La longitud sobre la gravedad. ¿La gravedad qué está haciendo? Dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Gravedad que multiplica todo esto, que es el periodo, sobre 2pi al cuadrado, es igual a la longitud. ¿Sí? Y pues listo. Ahora ya despejamos. Ahora sí vamos a escribir qué datos nos está dando el problema. Nos dice que el periodo es de 1.55 segundos y que la aceleración de la gravedad es de 9.8. Algo que ya sabíamos, ¿no? Bien, entonces vamos a sustituir aquí los valores. Es 9.8 por el periodo, que es 1.55 entre 2, que multiplica a 3.1416. Aquí lo pongo entre paréntesis para expresar que se multiplica, ¿eh? Cierro, esto es al cuadrado y esto me va a dar igual a lo largo. Entonces te voy a decir cómo yo lo hago poco a poco en la calculadora y te lo voy a ir mostrando para que veas cómo es. Lo primero que yo hago es dividir 1.55 entre, voy a abrir paréntesis y voy a poner 2 por
3.1416 y cierro el paréntesis porque primero se multiplica esto y ya después 1.55 se divide entre ese resultado, que es lo que yo hago. Bien, lo cual me da 0.2466 y más resultados. No sé si se alcanza a apreciar, si no, velo haciendo al mismo tiempo que yo. Bien, ya que me dio ese resultado, que es solamente de esta parte de adentro, ahora lo voy a elevar al cuadrado. Yo tengo una tecla que es nomás elevar al cuadrado y ahora sí me da 0.06, ¿sí? Ahora, eso lo voy a multiplicar por lo que tengo afuera, que es 9.8 y me da esta opción de respuesta, que es la respuesta correcta, que es 0.59. ¿En qué unidad? Pues en metros, que es el que tiene la gravedad. Esto es igual a la longitud, ¿sí? Y pues sería todo por todos estos ejercicios. El video yo sé que es algo extenso, pero créanme que te va a servir un montón y van a venir preguntas así en la evaluación tal cual. Entonces sí es importante que lo repases, cualquier duda o comentario pues que me lo hagas saber y yo te voy a ayudar dentro de la medida de lo posible. En este examen es un examen integral, tal cual como se dice, y te puedes percatar que vimos casi todas las temáticas que abordamos desde la sesión 1 hasta la sesión 7. Entonces, a lo mejor unos temas no tal cual, pero ahí estaban inmiscuidos. Entonces, repasa esto más las otras 2 evaluaciones y créame que te va a ir excelente. Fue un gusto haber trabajado contigo y espero verte pronto. Gracias.